Era tal el escándalo que el periodista Diego Kendo, de Telenacional, había ido hasta la oficina del Contralor del Estado, Hugo Ordóñez Espinosa, quien había descubierto las trafacías del triunvirato militar. ¿Se imaginan? Comandantes del ejército, marina y aviación, dictando decretos supremos para violar la ley y la constitución y favorecer empresas por millones de sucres en ese tiempo. Eso ocurrió. Escuchen. ¿Qué motivo esencial los trae hasta su despacho, señor Contralor? Esta cuestión del contrato con la HT International, la construcción de la nueva vía oriental de Quito, y en fin, pues la secuela de consecuencias que se han producido a raíz de este asunto. Señor Contralor, ¿bajo qué condiciones se firmó el contrato? ¿Cómo se firmó el contrato? El punto de partida legal de la contratación a que usted se refiere es un decreto supremo dictado por la dictadura el 13 de julio de 1977. 13 de julio del 77, un decreto supremo ordenó esta contratación. Miren los detalles que revela el Contralor. Exonerando la contratación del requisito de licitación. Desde luego aquí ya hay una grave anormalidad. Exonerando el requisito de licitación. Porque la exoneración del requisito de licitación no significa que no se ha de pedir ofertas a los posibles oferentes, sino simplemente que se ha de prescindir de los trámites a menudo engorrosos de la licitación. Pero en este decreto, no solamente que se libera del requisito de licitación la contratación, sino que se establece concretamente con quién se ha de contratar. No solo que impidieron que haya un concurso de ofertas de otras empresas que accedan a ese contrato, sino que en el mismo decreto, oculto en la historia, porque nunca se lo volvió a ver, ese decreto, oculto en la historia, no hubo una judicialización, claro, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Militar, la Fiscalía cooptada, designada por el triunvirato militar que terminaba meses antes el mandato, y todos eran funcionarios afines al triunvirato militar. Ahí están contentos, ahí son contentos, ahí son felices, cuando tienen fiscales, jueces, cortes a su favor. Y hay un decreto supremo de gobierno que ordena una contratación multimillonaria sin licitación, con dedicatoria. Y ¿con quién es esta empresa HT International? Es decir, es un decreto con dedicatoria, para decirlo con términos precisos y claros. Esto por una parte. Y por otra parte, se viola también la ley de licitaciones cuando se dispone que se contratará tanto los estudios como la construcción. Además, se contratan los estudios y la construcción, todo ahí mismo, todo en argolla. Cosa que está prohibida por la ley de licitación. Señor Contralor, caramba, para comenzar, el principio no es nada halagador. ¿Y cuál es la posición de la Contraloría General de la Nación frente a este engorroso asunto? La Contraloría ha realizado ya un examen técnico de este asunto y justamente tengo a la mano un resumen del informe que ha formulado el respectivo departamento, que es la Dirección de Ingeniería. Hay cosas que vale la pena que se las conozca. Esta firma se funda en los Estados Unidos un mes antes de la presentación de la oferta. La empresa HT International, con la que contrataron por casi $1,000 millones de sucres, se fundó un mes antes en Tampa, Florida. Y un decreto supremo de gobierno ordenó que sin licitación contraten a esa empresa. Está claro, ¿no? Y se funda con un capital de $10,000. Se funda la contratación que se viene a hacer en el país es una contratación por 900 millones de sucres, con esta firma que aparece súbitamente. La empresa se constituye con $10,000 y en un mes hace un contrato por 900 millones con el triunvirato militar, con los comandantes, con el municipio de Quito, con el alcalde Sixto Durán Ballén, impuesto por las armas y la dictadura. ¿Para qué?
para favorecerse, pues. Esta firma se domicilia en el país no antes de la contratación o en el curso de la contratación, sino solamente 3 meses después de la suscripción del contrato. Y finalmente esta firma importa toda su maquinaria. Se instala 3 meses después en el país. Amparándose en la exoneración total de impuestos de que goza la Municipalidad de Quito. Según el resumen. Ahí está. Este es un comunicado que apareció en aquel tiempo, ya cuando el escándalo se venía con fuerza, y se lo publica ahí, sobre el tema de HT International en la nueva vía oriental, donde dice que las empresas subcontratistas de la nueva vía oriental, todas en contubernio con esta HT, pues sin duda alguna, con base en un decreto supremo que de origen ya nació torcido, podrido, y salen con esta, entre comillas, salomónica solución. Las empresas subcontratistas de la nueva vía oriental, Astra, CA, Luis Homero de la Torre, Verdú, Gitec, en un afán de colaboración con los esfuerzos del alcalde de la ciudad, Álvaro Pérez Intriago, de llevar adelante la construcción, ese era el interés, llevar adelante la construcción de esta vía oriental, de la mentada vía, y consecuentes con la forma en que siempre han sabido servir a la ciudad, han asumido el control técnico y económico de la obra para asegurar un feliz término. O sea, el contrato siguió, el decreto siguió vigente, se lo hizo de origen sin licitación. Esto debía haberse cancelado. De hecho, se lo canceló porque con este comunicado estaban metiendo las manos no solo al fuego, sino al lodo. Y para que vean ustedes cómo viene la cosa y por qué los poderes estaban detrás de este entuerto. La banca privada, al respaldar ampliamente a los subcontratistas, ha hecho posible esta solución. Pero el Contralor está denunciando que no pagaban garantías, que no pagaban las multas diarias. Ya van a escuchar. Este convenio celebrado asegura la continuación de y la regularización de los pagos, el abastecimiento de materiales, dice, metiendo las manos al fuego por un contrato que nació podrido. Este convenio ha sido comunicado al ilustre Consejo Municipal, y las compañías subcontratistas están seguras que esta decisión será acogida. Claro, ¿cómo no va a ser acogida si los concejales eran funcionarios civiles impuestos por las armas? Impuestos para que cumplan ese decreto supremo. ¿Cómo no van a cumplir, pues? Por suerte había un contralor como Hugo Ordóñez, y ya en funciones, un Jaime Roldós. ¿Qué lucha interna tendrían entre militares y Roldós en el poder para que este tipo de cosas no hayan llegado a instancias de fiscalía ni de Corte Suprema, cooptados por los militares? El resumen que tengo aquí a la mano, a la vista de usted también, del informe de la Dirección de Ingeniería de la Contraloría General del Estado, la firma contratista ha incumplido con la presentación del programa y cronogramas de trabajo. Vea. No existen informes mensuales respecto al avance de los estudios y construcción. Omisión esta que no permite tener en ningún momento un instrumento de decisión o evaluación. En general, existe incumplimiento de la fiscalización en sus deberes y obligaciones. Esto ha causado que la poca labor de control sea infructuosa, permitiendo que el contratista viole disposiciones contractuales que acarrean consecuencias que perjudican a la municipalidad. Por cuanto en el rubro del movimiento de tierras, su pago se lo ha realizado en base a estimación de volúmenes, esto ha traído como consecuencia un sobrepago. El monto de lo sobrepagado. Un sobrepago. Escuchen, hay sobrepagos. No cumplió nada del anterior, no cumplió las planillas, no cumplió el cronograma, no cumplió los retrasos, y hay un sobrepago todavía más. Asciende a la cantidad de 26.285.159 sucres 83 centavos,
del cual hasta la planilla 48, y una vez detectado el problema, se ha descontado únicamente la suma de 3.188.750 sucres. La municipalidad aún no ha hecho efectivas las multas respectivas por el atraso contractual. Miren ustedes, la negligencia de la municipalidad y los subcontratistas metiendo las manos al fuego, enlodándose, ensuciándose. Y la banca privada también dando las garantías a un contrato que nació podrido. En que se encuentra la compañía contratista, multa diaria de 5.000 sucres durante el primer mes y 6.000 sucres diarios por cada mes adicional y por cada no terminado. Señor Contralor, ¿podría decirse entonces que tanto el arquitecto Sixto Durán como el doctor Álvaro Pérez... Es Montserrat Kramer, quien fuera ministra de Educación durante el gobierno de Lenín Moreno, que a qué mal palo se arrimó. Y además era reportera, entrevistadora de Telenacional para 1980. ¿Comparten esta responsabilidad frente al contrato? La Contraloría General del Estado se pronunciará sobre responsabilidades en el momento oportuno. Por de pronto ha hecho este examen, no ha establecido aún responsabilidades. Señor Contralor, algo conocíamos acerca de que la compañía HT International en forma graciosa aceptó devolver 60 millones de sucres pues al municipio de Quito. ¿Cómo es este asunto? Efectivamente, el 18 de diciembre de 1978, de 900 millones, más sobrecostos, y ofrecen devolver 60 millones de sucres. Sin embargo, los subcontratistas ya estaban metiendo las manos al fuego. ¡Qué troncha!, ¿no? se celebra un convenio entre la Municipalidad de Quito y la firma HT International, convenio por el cual se realiza la deducción, naturalmente con la aceptación de esta altruista firma, la deducción de 60 millones de sucres. Es decir, que observe usted, aparece muy claramente que la firma reconoce que contrató, reconoce ella directamente que contrató por 60 millones de sucres más de lo que debía cobrar. Y con esta Arquitecto, con esta serie de insumos entregados por el Contralor del Estado y de descubrimientos, se le trasladó la inquietud al alcalde de Quito, que para ese tiempo ya no era alcalde, pues, como era de la argolla, de sus panas, ya no era el alcalde impuesto por la dictadura, por el triunvirato, sino que era el candidato de ellos mismos, impuesto por ellos mismos, haciendo como membrete, apareciendo como social cristiano, pero en realidad era un alfil del triunvirato militar. Este mismo personaje terminó siendo presidente de la República, con el mismo cuento del militarismo, del conflicto bélico, del ni un paso atrás para medrar de la guerra y el caos y el miedo y ocultar este tipo de cosas. Ocultar gastos reservados, flores de miel, entrega, desregulación de la banca, etcétera. ¿Cómo ocultaban ese tipo de cosas? Privatizaciones, cartas de intención, fondo monetarismo, con guerra, conflicto bélico. Posiblemente, ¿cómo taparon esto? Con Paquilla. ¿No le suena conocido? ¿No le suena conocida la estrategia? Hoy, lamentablemente, la guerra es interna y los muertos están en las calles. Quisiéramos conocer su criterio respecto a la problemática que se ha lanzado en torno al contrato con la HT Internacional para la construcción de la vía oriental. Bueno, yo creo que los problemas suscitados son de diversa índole. El tal vez más reciente y el causante de la situación de este momento de preocupación es la situación interna de la empresa, que parece que ha entrado pues en una situación económica
que no podía preverse y que es la causante de la paralización de los trabajos. ¿Y a quién van a cobrar? Una oficina abierta 3 meses después de impuesto el decreto supremo de gobierno para su contratación, que llegó a finales del 79, sin capitales al Ecuador. ¿A dónde iban a cobrar si la empresa estaba en crisis? Empresa creada un mes antes de la firma del contrato, con $10,000 en Tampa, Florida. Recordar que la misma ley de licitaciones vigente en aquellos momentos preveía para aquellos casos con financiamiento una contratación directa. Y este fue el caso de la firma HT, una firma que había hecho obras en los Estados Unidos de importancia. Por ejemplo, recuerdo el aeropuerto internacional de la ciudad de Tampa. Falso, no existe ningún registro que esa empresa HT haya construido el aeropuerto de Tampa. Y la gente les cree. En el estado de Florida, uno de ellos, propuso pues una serie de obras al municipio de Quito, financiamiento que había logrado la propia firma del Libra Bank de Inglaterra, y luego de los estudios del caso, luego de seguirse con toda la tramitación legal, se firmó el correspondiente contrato. Entonces el contralor estaba mintiendo. Hugo Ordóñez de Espinosa estaba mintiendo. Una vez que se firmó el contrato en septiembre de 1977, cuando yo era alcalde, aprobado por el Consejo por unanimidad, con todas las instituciones que tienen que opinar sobre el mismo. Impuestos por las armas, no electos por votación popular. Tengan en claro esto. Eran funcionarios designados con las armas por una dictadura militar para cumplir esos designios. Hay que tener esa claridad y ese es el origen de estos políticos. Y siempre, no como se ha dicho con la idea de que los estudios lo hagan ella misma, sino con una firma nacional seleccionada conjuntamente, como fue el caso de Aztec, puesto que el contrato era global por el crédito, se estableció que primero se hagan los estudios antes de que se inicie obra, y así fue. A fines de diciembre de 1977, en una reunión conjunta del Consejo y de la Comisión de Obras, se aprueba la ruta de la vía oriental. Y eventualmente todo el mundo conoce que a fines de febrero, creo que el 23, 24 de febrero de ese año, del 78, yo me separé para aceptar la candidatura a la presidencia de la República. ¿Aceptar la candidatura? ¿A quién aceptó? Al alto mando. De manera de que no se había comenzado aún obra durante mi periodo. Posteriormente a aquella sesión a la que acabo de hacer referencia, el Consejo de Quito ha cambiado el proyecto de la vía. De los casi 40 kilómetros que tendría la vía periférica en el sector oriental, esto es parte de la vía periférica de la ciudad, apenas los primeros 4 kilómetros quedan con el mismo trazado que fue aprobado por el Consejo durante mi periodo. Posteriormente se ha cambiado la vía, ya no es una vía de la ciudad, ya no es una avenida de la ciudad, hoy es una verdadera carretera que en vez de estar hacia el lado del Valle de Quito, está hacia los valles de Chillo y de Tumbaco, de manera que es indudable que tratándose de una obra de carretera, pues tienen que ser diversos los problemas que se han encontrado, y entiendo que esta es otra de las razones que hay actualmente dificultades. Sixto Durán Ballén fue alcalde de Quito. En esos años construyó los túneles que conectan el norte con el centro, con el sur de la ciudad. Y cuando uno descubre este tipo de contrataciones, se pregunta cómo con un decreto supremo de gobierno pueden contratar a dedo y sin licitación y después lavarse las manos como candidato presidencial. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Vamos a escuchar. El día 15. Andrés Vallejo es quien quedó a cargo del municipio de Quito. Era el vicealcalde después de Álvaro Pérez de Intriago. Todos de esos mismos grupos
de las élites. De hecho, el señor Vallejo terminó siendo uña y mugre de Guillermo Lasso durante su gobierno, pero había sido gobernador o ministro de gobierno de Rodrigo Borja en su periodo entre el 88 y el 92. Esa es la historia, esa es la historia. Y en ese tiempo, como vicealcalde, salvaba los muebles. No podía sostenerse que un contrato cuyo origen era ilícito, ilegal, con un decreto supremo que violaba todas las leyes, sea sostenido por las subcontratistas y por la banca privada. Y como buen vocero, no solo de la banca, sino del municipio impuesto por la dictadura, al parecer dio la solución. El día sábado pasado venció ese plazo y el día de hoy, con conocimiento y con una resolución unánime del Consejo Capitalino, y también, y en forma expresa lo quiero manifestar, con un pedido del doctor Álvaro Pérez, que fue hecho en forma privada y luego en la forma pública que ustedes conocen mediante los comunicados de prensa publicados en los periódicos del país los días sábado y domingo pasados. Insisto, por favor, porque esto es muy importante, un pedido expreso del doctor Álvaro Pérez. Escuchen, pedido expreso del alcalde que quedó después de que Sixto fuera a hacer campaña por la presidencia y que perdiera frente a Roldós. Quedó Álvaro Pérez como alcalde impuesto por la dictadura, y el vicealcalde que había asumido funciones por ausencia del alcalde, iba a dar el anuncio para cerrar, entre comillas, cerrar este caso. El día de hoy se ha procedido a notificar a la compañía HT con la terminación unilateral del contrato y con el cobro de las garantías correspondientes. Dejaron sin piso, en beneficio del país, a los subcontratistas, a la banca privada que quería salvar el contrato. Se cayó la contratación, pero la irregularidad del peculado existió, pues. Ya hubo el abuso de fondos públicos con un decreto supremo ordenando sin licitación la contratación a esta empresa que vino cuando ya recibió los recursos y cuando ya importó sin aranceles sus maquinarias. Todo ya ocurrió. ¿Qué pasó? La fiscalía de la dictadura se volvió a burlar del país, como se burlan ahora. La Corte de Justicia, durmiendo el sueño de los justos con este caso. ¿Alguien supo? ¿Alguien sabe qué pasó con este caso? ¿Alguien nos podría mostrar ese decreto supremo que debe estar bajo 4 llaves? Y se seguía la cobertura del caso porque ya era innegable este escándalo. El alcalde encargado Andrés Vallejo afirmó que en próximos días se dará una explicación a la ciudadanía sobre la historia y antecedentes de este contrato y que el Consejo Municipal ha declarado esta obra como emergente. Fue enfático al responder que el municipio de Quito no perderá un solo centavo, pues todo se convalidará con las garantías dejadas por HT International. Imagínense ahí esos concejales sentados como funcionarios civiles, puestos ahí sin que medie una elección popular, sin que haya el voto de los ciudadanos, impuestos, calentando ahí la silla, con el cálido auspicio del triunvirato militar, como les gusta hoy. Las acusaciones se trasladaron a Guillermo Durán Arcentales. Él era el comandante del ejército triunviro, uno de los 3 presidentes del Consejo Supremo de Gobierno, encargado del tema económico, las contrataciones, los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue increpado por este y otros casos, porque no solo es este caso de HT el que reveló el contralor Ordóñez, Hugo Ordóñez, hay otros casos, los tenemos en Historia Viva, hay bastante material. Y le ponían contra las cuerdas al ex triunviro
quien ya aparecía como civil, ¿cómo va a manchar el uniforme? Le han de haber dicho. ¿Cómo va a aparecer uniformado al general? Señores, no puedo permitir, no he de permitir que se trate de topar el honor de quien fue gobernante del país por circunstancias que no las vamos a analizar ahora, y como general que sigo siendo del ejército ecuatoriano. Por eso, señores, primero he de expresar mi conformidad con las disposiciones de la Honorable Cámara de Representantes para que se hagan las investigaciones en una forma seria, basada en acusaciones, en declaraciones firmadas. Este y otros casos estaban ya pasando a la Asamblea, al Congreso, a la Cámara de Representantes en ese tiempo, lo cual era un contrapeso ya para lo que había hecho la dictadura, y les ponían tras las cuerdas, tanto con el caso Astra, con la primera quiebra del Banco de Guayaquil, con el Banco La Previsora, el Banco del Pacífico, etcétera. Comenzaba a sonar ese rum rum ya a nivel de Contraloría, a nivel de legislativo. Pero como tenían fiscalía, cortes y sus alfiles, esos que aman las dictaduras militares en vez de las democracias, todo fue quedando en nada. Hubieron un final de investigaciones, por ejemplo, en el caso Astra. O se llegó a determinar, por ejemplo, como crimen de lesa humanidad o ejecución extrajudicial la muerte de Abdón Calderón Muñoz. No. Y con documentos que respalden estas acusaciones. La ética impone que se debe respetar el honor y la dignidad de las personas en la medida que estimamos el nuestro y que anhelamos que se nos respete. Yo tuve la responsabilidad de controlar ese sector, de estar vigilante en ese sector. El sector contrataciones, el sector económico, él era el encargado. Guillermo Durán Argentales. Y se le escapó este decretito supremo, ordenando una contratación sin licitación a una empresa a dedo, creada un mes antes en Miami, por 900 millones de sucres. Detallito, ¿no? Yo creo que depende del ángulo de vista, del enfoque que se dé a los números. No mienten los números, es cierto, pero pueden haber varias interpretaciones. Yo creo que lo que se expuso en ese entonces era ajustado a la verdad. Si se han encontrado nuevos datos, el gobierno actual tendrá sus razones para asegurar que son los datos que ellos responden. ¿Ha pensado usted salir del país, general? No, señor, no tengo por qué. Aquí nací, aquí he vivido, aquí trabajo. Estando en mi trabajo justamente me vino esta noticia y hoy he tenido que acelerar mi retorno a mediodía para ver qué es lo que hago. Ustedes me han dado la oportunidad de hacer conocer a la ciudadanía la verdad, así lo estoy haciendo y con ustedes muy agradecido. Esta argolla de haber contratado la vía oriental para Quito, que comenzó en el 77 con 40 kilómetros iniciales, de 66 que son, y en medio de todas estas corruptelas y un puente más grande que el del río Machángara, que pasó mucha agua por ahí. ¿Saben cuándo se terminó de construir una obra de 66 kilómetros? 20 años después. 20 años después, del 77 al 97. Pasó Sixto, pasó Álvaro Pérez, pasó Andrés Vallejo, y después vendría Erdoíza, después vendría Maguad. ¿Cuánta agua pasaría sobre ese puente del río Machángara para que 20 años después aparezcan con que
60 kilómetros. Es una vía más corta que llegar a la Tacunga. En el entorno de Quito no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer. ¿Cuántas pruebas existirán de irregularidades como esta? Con la diferencia que este era en dictadura. Este era al mando de los militares. Este eran comandantes, generales.